Ya sea que fueras un niño en los 80s o pasaras tu tiempo viendo tele, probablemente hayas visto una de las películas en pantalla. Pie Pequeño, Anastasia, Un cuento americano. Pues todas estas cintas, entre muchas otras, fueron creadas por el mismo genio. El hombre que fundó su propio estudio, que se convirtió en uno de los más grandes capaz de vencer a Disney en su mejor época. Creador de películas y videojuegos que quizá formaron parte de tu infancia. Estamos hablando de Don Bluth. Si quieres saber datos interesantes sobre su carrera y cómo esta cayó estrepitosamente, quédate hasta el final del video. No olvides suscribirte y compartir mi canal con tus amigos. Ahora sí, empecemos. Donald Virgil Bluth, más conocido como Don Bluth, nació el 13 de septiembre de 1937 en Texas. Según se comenta en el podcast The Black Case Diaries, Bluth, junto a sus padres y sus 6 hermanos, se mudó a una granja en Utah cuando tenía 7 años. Desde pequeño ya tenía pasión por el arte y las historias. Escuchaba cuentos de hadas en la radio, dibujaba sus personajes favoritos y cada sábado por la mañana cabalgaba hasta la ciudad en camino al cine. Quedó maravillado con la primera película animada de Disney, Blancanieves y los 7 enanos. Cuando supo que podía trabajar animando caricaturas, Walt Disney se convirtió en su héroe, y a los 15 años recibió su primer clase de animación. Bluth se la pasaba dibujando todo el día, a diferencia de sus hermanos, que preferían hacer otras actividades como deportes, pero él estaba decidido. La animación era lo que más lo hacía feliz. Nunca cambió ese pensamiento. Tras convencer a sus padres, Bluth abandonaría sus estudios para centrarse en la animación. En junio de 1956 conseguiría un trabajo en Disney, siendo parte de los animadores de La Bella Durmiente. Su trabajo era fundamental, pues era un animador de intermedio. El trabajo de estos era animar los frames que estaban entre las acciones de los personajes. Bluth trabajó en Disney hasta 1969 y además de trabajar en La Bella Durmiente, también fue animador en otras cintas como La Espada en la Piedra, Los Aristogatos, Robin Hood, Los Rescatadores, Mi Amigo el Dragón y El Zorro y el Sabueso. Hubieron ciertos periodos de tiempo en los que Bluth abandonaría Disney temporalmente. Por un tiempo vivió en Argentina por una misión asignada por su iglesia, renunciando a su trabajo soñado. Cuando volvió, en 1970, sintió que habían diferencias desde el fallecimiento de Walt Disney en 1966. Sentía que no había tanta magia como antes y que ahora todo se centraba en el negocio. Disney no estaba en su mejor época. Para abaratar costos se reutilizaban animaciones. Cuando Bluth estaba trabajando en el corto The Small One, le dijeron que, para bajar el presupuesto, el corto no tendría música y su grupo de animadores serían aprendices. Cuando el animador Wolfgang Reiterman vio el proyecto final, estaba disgustado. Le dijo a Bluth directamente: "Eres incapaz de hacer una película con la calidad de Disney". Él, junto a otros amigos animadores, empezaron a trabajar en un corto fuera de Disney llamado Banjo the Woodpile Cat. En 1979, cuando este fue lanzado, Bluth y otros muchos animadores decidieron abandonar Walt Disney Productions. La empresa estaba decayendo, pero esa historia es para otro video. Ahora es tiempo de ver cómo Don Bluth formó su propio estudio. Tras lanzar su primer cortometraje, este llamó la atención de Universal Studios, con quien trabajó en una secuencia animada para la película Xanadu. 2 años después, en 1982, junto a United Artists, dirigió su primera película animada The Secret of NIMH, o La Ratoncita Valiente en Latinoamérica. Cuenta la historia de una ratona viuda que intenta cuidar a sus crías durante el invierno, superando distintas situaciones que ponen en su vida y la de su familia en peligro. Esta no solo sería su primera cinta como director, sino la primera de su estudio, Sullivan Bluth Studios, que unía los apellidos de 2 de los fundadores, Don Bluth y Morris Sullivan, y que luego pasaría a ser Don Bluth Entertainment. La película consiguió muy buenas críticas, demostrando que estudios pequeños podían hacer cintas de alta calidad, pero en cuanto a la taquilla no corrieron con la misma suerte. Si bien no fue un fracaso masivo, casi manda el estudio a la bancarrota.
Todo podría haber acabado con una sola película, pero Maurice Sullivan, a quien mencioné anteriormente, decidió invertir en su estudio, lanzando así su segundo filme, Un cuento americano. Este fue en colaboración con Steven Spielberg, y en este caso fue un completo éxito. Se convirtió, en su momento, en la película más taquillera sin ser de Disney, e incluso superó a Policías y Ratones, la apuesta de Disney para ese año y que también tenía roedores como protagonistas. La historia trata de un pequeño ratón que migra de Rusia a Estados Unidos, en donde buscará a su familia. Similar a su película anterior, esta cinta contó con 3 secuelas lanzadas directo a video. Su siguiente película trataría de un grupo de dinosaurios que se embarcan en diversas aventuras, aprendiendo lecciones de amistad y trabajo en equipo. La trama suena sencilla, es por eso que sorprendió el gran éxito que tuvo The Land Before Time o Pie Pequeño en busca del Valle Encantado. Steven Spielberg, quien también produjo esta cinta, comenta que se inspiró en Bambi. Si bien fue estrenada el mismo día que Oliver y compañía, eso no impidió que fuera un éxito más. Si pensabas que 3 secuelas ya eran mucho, te sorprenderá saber que tiene 14 secuelas y una serie, siendo la última lanzada en 2016. Se podría decir que el último gran éxito de Sullivan Bluth fue Todos los perros van al cielo, la historia de un pastor alemán que regresa del cielo para reunirse con su mejor amigo. Le fue bastante bien en la venta de formato casero y también tuvo su propia secuela, que al igual que las anteriormente mencionadas, no están relacionadas con Don Bluth. Aunque parecía que todo iba fenomenal con Sullivan Bluth Studios desde el estreno de La Sirenita en 1989, en Disney empezó lo que se conoce como la Era del Renacimiento. En este periodo se estrenarían algunos de los mayores éxitos del estudio del ratón, como lo son La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León, entre muchos otros. Esto no beneficiaría a estudios pequeños como el de Bluth, y eso es lo que veremos a continuación. El estudio de Don Bluth había llegado en el momento indicado, cuando Disney lanzaba fracaso tras fracaso y estudios un poco más pequeños podían resaltar. Pero cuando los éxitos volvieron, era más difícil sobrevivir. Sullivan Bluth lo vivió de la peor manera. Estrenada en 1992, Rock-a-Doodle mezcla el mundo de los libros y el real, una propuesta en cierto punto innovadora, pero que no estuvo ni cerca de competir con Aladdin, que se estrenó unos meses después. La película fue un fracaso gigante, siendo este el primero del estudio. Su siguiente película, Pulgarcita, tuvo un presupuesto mayor y acabó recaudando aún menos. Para rematar, tuvo pésimas reseñas críticas. Para su siguiente película, Un tro en Central Park, redujeron un poco el presupuesto, que quedó en $23 millones y solo recaudó 71,000, menos del 1% de su presupuesto. Además, tuvo una calificación crítica de 1 de 10. El estudio de Bluth solo tenía una oportunidad más para demostrar que podía seguir lanzando películas. O era un éxito enorme o el estudio no sobreviviría. En 1995 lanzaron su siguiente película titulada La piedra y el pingüino. La historia de un pingüino llamado Hubie que intentaría encontrar una piedra preciosa que pueda regalarle al amor de su vida. La producción estuvo llena de problemas, pues MGM pidió que se eliminaran algunos personajes y escenas. Debido a las complicaciones, algunas escenas fueron animadas por estudios externos. Los directores Don Bluth y Gary Goldman quedaron tan insatisfechos con el resultado final que pidieron no ser acreditados como directores. Con un presupuesto de $28 millones, recaudaron tan solo 3 millones. Fue así como Sullivan Bluth Studios o Don Bluth Entertainment, el sueño de un gran animador, cerró en el año 1995. Después del cierre de su estudio, Don Bluth y su compañero Gary Goldman fueron contratados por Fox para trabajar en su división de animación Fox Animation Studios. La primera cinta de este estudio, dirigida por el dúo, fue Anastasia en 1997. Esta contaba con una animación hermosa, muy parecida a la de Disney en aquel entonces, y no le fue nada mal ni en críticas ni taquilla. Estuvo nominada a 2 Oscars por las categorías de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, además de ganar el Critics' Choice Award a la Mejor Película Familiar. Para no romper la tradición, Anastasia tiene una secuela poco conocida centrada en el personaje de Bartok. Durante mediados de los años 90 e inicios de los 2000, la animación por computadora empezó a crecer en popularidad, por lo que para su siguiente película decidieron hacer una mezcla entre ambas técnicas.
Esta historia, situada en el futuro, en un viaje por el espacio, fue nombrada Titan AE. Las expectativas por parte de Fox eran altas, una gran animación, una gran trama y dos grandes directores. ¿Qué podría salir mal? De un presupuesto entre 65 y 90 millones de dólares, solo lograron recaudar 36 millones. Se cree que su fracaso se debió al despido del presidente de Fox Film Entertainment, Bill Mechanic, quien se encargaba de la producción, distribución y marketing de las cintas de Fox. Este suceso se dio poco tiempo antes del estreno de Titan AE, lo que impidió que fuera muy publicitada. Después de este fracaso, Fox Animation Studios también quebró. Actualmente, Fox pertenece a Disney, por lo que las películas que Bluth produjo fuera de su estudio pertenecen al que por mucho tiempo fue su principal competidor. En la actualidad no se sabe mucho del trabajo de Don Bluth, pero conocemos un poco de sus últimos proyectos. En el año 2008 fue contratado para el Festival de Cine de Arabia Saudita, en el que mostró un corto animado llamado Gift of the Hoopoe, aunque pidió no ser acreditado. En 2011 hizo los diseños de los personajes para el videojuego Tapper World Tour. Si hablamos de videojuegos, es imposible no mencionar a Dragon Slayer, un juego interactivo completamente animado por Bluth y otros ex animadores de Disney, con secuencias muy buenas y que también merece su propio video junto a sus otros juegos. En 2015 se inició un Kickstarter para recaudar fondos para una película animada completamente basada en Dragon Slayer. Si bien se llegó a la meta, la pandemia paró la producción y tras varios anuncios, a la fecha que subo este video aún no se sabe cuándo llegará. En resumen, cumplió su sueño, desafiando grandes problemas pero siempre manteniendo la esperanza. Sus películas formaron parte de la infancia de millones de personas, y si bien no es muy activo actualmente, es difícil olvidar todo lo que hizo en su mejor época. En su autobiografía, Don Bluth citó: "Estaré contigo siempre", una frase de la madre de Pie Pequeño en la que Bluth cree, pues para él la vida no termina cuando mueres. En este caso, su legado siempre estará presente. Y eso fue todo por este video, espero les haya entretenido por un buen rato. No olviden suscribirse a este pequeño canal de YouTube y compartirlo con sus amigos o familia. Nos vemos en otra ocasión.